Porque Dios termina siendo muy bueno, es muy bueno. La iglesia no es un templo, y si hay algo que podemos disfrutar es eso. Estamos juntos como familia de Dios. Le voy a pedir al sonidista y que está en la compu que me ponga una música de fondo, porque quiero hacer algo en este momento. Y no es que necesite la música para que eso ocurra, pero ayuda. Eso, muy bien. Creo que te animo a que disfrutes de este momento. Disfrutar el momento de tener que venir y por ahí pasar más tiempo afuera hasta poder entrar, porque este lugar es chico. Yo quiero agradecer públicamente a Carlos y a los dueños del fideicomiso que están construyendo este edificio, que aún en plena construcción nos han cedido sin cargo esto. Venimos de un lugar en donde también lo estábamos usando sin cargo, pero como esta es una ciudad que se mueve mucho, los estudiantes están copando todo y copan ese lugar también. Así que tenemos que dejarlo, pero Dios lo llevó al pueblo de Israel por el desierto una y otra vez, y tenían que armar las tiendas y desarmarlas, y se movía la nube, y habrán dicho otra vez, Señor, se mueve la nube, y a armar todo y desarmar. Y nosotros estamos igual, Dios mueve la nube, pero no nos queremos perder la bendición de Dios de estar juntos. Así que hay muchas cosas para mejorar. Calculo que el domingo que viene eso va a estar colgado del techo, no lo vamos a llevar por delante, vamos a ver si ponemos algún aire que refresque el lugar, no sé, algo vamos a inventar. O Dios nos dará otro lugar. ¿Qué si les digo que el domingo que viene estamos en otro lado? ¿Por qué se ríen? ¿Saben cuándo nos dieron el salón? Ayer a la mañana entramos y pudimos armarlo. Así que, ¿a qué le vamos a tener miedo? No le tenemos miedo. Dios en su infinita gracia obra de esta manera. Pero quiero llevarte a otra cosa en esta mañana. Si entrara el hombre más rico del mundo en este momento y tuvieras la oportunidad de hacerle un pedido sabiendo que te lo va a dar, ¿te gustaría? No tiene restricción monetaria la persona que puede pasar y darte. No la tiene, pero solo te puede dar eso. ¿Tendrías algo para pedirle vos? ¿Quién tendría algo para pedirle si entrara una persona así? ¿Nadie? ¡Ah! No me hagan sentir un materialista. ¡Epa! Yo si entrara una persona y me dice, mira, lo que quieras te lo doy, y tengo la lista para pedir, ¿o no? Claro, no nos hagamos tan los santos, ¿eh? Acá no se trata. Yo sé que ustedes no quieren contestar porque por ahí los enganchen una. Entonces, no, pero no pasa por ahí. Ahora, la Biblia enseña que cuando como pueblo estamos reunidos, el que está en medio nuestro es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que no solamente tiene todo el dinero del mundo, sino que tiene el poder para hacer lo que el hombre no puede hacer. Entonces, ya la lista que yo pudiera hacer en esta mañana es mucho más grande, es otra. Ya por ahí no me podría dar o no me tendría que dar miedo en pedir lo que sea. Y te hago una pregunta, ¿estás viviendo una vida completamente con todo? ¿O hay algo que si tuvieras al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana presente se lo pedirías? Podríamos hacer un ejercicio, prestarte el micrófono por 30 segundos y que nos cuentes a cada uno de nosotros qué estás necesitando de Dios. Pero te voy a pedir otro ejercicio en esta mañana. Sabiendo de que la presencia de Dios acá, en este lugar, es una realidad, el que quiera pedirle algo al Señor, se ponga de pie. El que tenga algo para pedirle al Señor, que se ponga de pie. Porque no lo vamos a decir en voz alta. Te voy a dar un minuto en tu corazón para que se lo pidas. Y yo voy a orar. Porque ¿sabes qué? Dios dice que Él quiere cosas de bien para nosotros. Él quiere obrar en nosotros, pero necesita que nosotros se lo digamos. Dios está con vos en tu casa, pero Él está también en esta mañana acá. Ahí donde estás, mientras escuchás esa melodía, pedile al Señor lo que estás necesitando. Señor, vos sabés que yo necesito esto. Señor, yo necesito esto otro. Él te va a escuchar y va a contestar conforme a su voluntad. Oh Señor, en esta mañana, mira a tu pueblo que está reunido aquí.
porque hemos venido con un solo corazón. Hemos venido con un solo deseo, el agradarte, el honrarte. Te hemos exaltado con estas canciones, hemos magnificado tu nombre, hemos proclamado tus verdades. Y ahora estamos acá, Señor, delante de ti, en tu presencia, pidiéndote lo que necesitamos. Oh Señor, tenemos la confianza de que si estamos pidiendo algo conforme a tu voluntad, tú lo vas a proveer. Señor, queremos ser como esa viuda que insistía por justicia, y aún ese juez, para que aún lo dejara de importunar, le dio lo que pedía. Señor, hoy estamos aquí con nuestras peticiones, con nuestros agradecimientos. Te pido en el nombre de Jesús que escuche la voz de cada uno de mis hermanos. Ellos te están pidiendo cosas, Señor, que necesitan para su vida. Algunos quizás están pidiendo algo material, pero otros, Señor, necesitan sanidad para sus heridas. Necesitan restauración en su familia. Señor, recorre entre medio nuestro en esta mañana y que tu Espíritu haga lo que tenga que hacer. Venimos acá porque estamos convencidos que solo vos podés darnos todo lo que necesitamos. Danos tu palabra en esta mañana también. Queremos escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento y llénanos de tu gracia y de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. Teníamos que poner a prueba el lugar una vez para saber si necesitábamos aire o ventilador. Yo creo que queda claro que sí. Así que el domingo que viene vamos a ver cómo hacemos. Así que ahora usen sus bosquejos, la Biblia, el celular, lo que venga, no hay problema. ¿Hay algún médico en esta mañana? No tenemos un médico presente. Bien, así que nadie se descomponga, no era por eso. Si hubiese un médico presente y estuviéramos hablando, córtame la música, Agus, ahora. Si tuviéramos un médico presente y el tópico de hoy sería cómo vivir una vida saludable, médicamente hablando, ¿sí? ¿Y cuál es el consejo que te da el médico insistentemente cada vez que vas y te haces el chequeo anual o te revisa? ¿En base a qué hábito uno podría tomar saludable en su vida para intentar vivir unos años más o vivir la vida saludable? ¿Cuál es el hábito más saludable que nos dice? Ejercicio físico. Lo dijeron a una, así. Yo pensé que alguno me iba a decir comer sano, que también es parte de un ejercicio, pero digamos que aún comiendo comida chatarra, si de pronto tenemos un ejercicio físico, la llevamos. Bueno, ahora sí, esto no es capcioso. Levante su mano, quien esta semana conscientemente hizo ejercicio físico sabiendo que es un hábito saludable para su vida. Bajen la mano, bien por aquellos que han hecho ejercicio físico sabiendo que es saludable y que estira la vida. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuántas veces los médicos nos dicen lo mismo? ¿Sí o no? ¿Hace falta que te lo digamos otra vez? Pero no lo hacemos. Bueno, ¿por qué arranqué con lo del ejercicio físico? Porque a los pastores, a los que hablamos de Dios, nos pasa exactamente lo mismo, pero con otro hábito. Hoy vamos a hablar sobre el hábito, uno de los hábitos de libertad, que es el hábito de seguir su palabra. Y creo que es la palabra que más he dado en mis 10 años como pastor al frente de esta iglesia y predicando antes otros muchos años, y es sobre lo que más he escuchado que nosotros debemos leer su palabra cuando, todos los días, que tenemos que alimentarnos, que tenemos que leer, y de pronto me siento tan frustrado como los médicos, porque uno habla, y ahora sí. No voy a hacer levantar la mano quién leyó esta semana. Lo del ejercicio físico vaya y pase, pero de pronto si pregunto quién esta semana tuvo el hábito consciente de tomar la palabra de Dios todos los días.
Y el mensaje de hoy pasa por ahí. Viene de la mano de esta serie que estamos dando de desarrollar hábitos en nuestra vida que nos den libertad para vivir la vida que Dios quiere. Viene de la mano de que estamos en el mes de la Biblia y terminándolo. Y viene de la mano que hoy precisamente, como decía Celina, se conmemoran los 444 años de la traducción de la Biblia al castellano. Dice Pedro 2:2, pasaje que ustedes ven en la pantalla y también tienen allí en su bosquejo: como niños recién nacidos, busquen con ansia en la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. ¿En qué súper me venden esa leche? No sé, habla de leche espiritual. Soy literalista esta mañana. ¿Qué es la leche espiritual? Es la palabra de Dios. Y tenemos un gran problema. Así como el médico nos dice 300.000 veces que hagamos ejercicio y no lo hacemos, y después sufrimos las consecuencias de eso, Dios nos dice una y otra vez a través de un montón de mensajes que leamos su palabra y no lo hacemos. La Biblia puede cambiar tu vida. Y quiero darte 3 claves de cómo es que la Biblia va a cambiar nuestra vida. ¿Cómo es que la palabra de Dios va a cambiar nuestra vida? Yo no sé, creo conocer a casi todos, salvo a algunas personas que hoy he visto por primera vez, pero a todos los conozco. Y sé que muchos han escuchado lo que significa tener la palabra de Dios y los beneficios. Hoy quiero darte 3 razones más para intensificar esto. Porque no queda otra que repitamos y que nos acordemos de aquello que Dios puede hacer en nosotros. ¿Cómo va la Biblia o cómo puede la Biblia cambiar mi vida? En primer lugar, lo va a hacer cuando yo acepte su autoridad. Cuando yo acepte la autoridad de la palabra de Dios. Una de las características de la sociedad emergente se le llama, ya lo he dicho, lo estoy repitiendo últimamente para que nos acostumbremos a términos modernos, no somos más una generación contemporánea, ahora viene la sociedad emergente, son estos pibes que tenemos acá adelante, ¿sí? O allá atrás. Sí, Walter, vos también. ¿Qué hace esta sociedad emergente? Lo cuestiona todo. Todo, no hay cosa que no pongamos en tela de juicio. Lo que le dice el maestro, lo que le dice el papá, lo que le dice el gobernante, lo que le dice el juez, hasta es increíble, hasta hay sentencia firme en algunos casos y lo mismo lo cuestionan, lo mismo lo apelan y si no es la Corte de Justicia, es la Corte de la Haya y si no la Haya la encuentra. Pero en algún lado cuestionamos todo. Cuando yo reconozco y acepto la autoridad de la palabra de Dios, se me acaban un montón de problemas. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ese es nuestro primer problema. Creemos que cuando estamos leyendo la Biblia estamos leyendo un libro más. Querido, no es así. No es un libro más. Esta semana en el grupo de afinidad, está el Guille por allá, sí, compartíamos, está Rodrigo también, lo que implica tener la Biblia, ¿no? Y hay veces que uno, ¿a quién le hicieron aprender un versito de memoria en la escuela para un acto? ¿Cómo era? De mi pecho, en el centro de mi pecho, la República Argentina, que yo no sé cuántas cosas, y uno se aprende los versitos, y pareciera que hay veces que repetir como loro algunas cosas no tienen sentido. Evidentemente, repetir como loro algunas cosas no tienen sentido. Lo que nunca va a perder el sentido es que vos tengas la palabra de Dios memorizada dentro tuyo, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Tiene algo, ¿qué tiene? Mágico. No, es palabra de Dios. Es lo que Dios quiso decir. Y aún cuando venís a la casa de Dios y escuchás un mensaje, esto es casa de Dios hoy día, esto es casa de oración, acá está Dios presente, lo que se transmite es lo que Dios dice. Por eso, muchas veces, ¿cuál es nuestro error?
no solo cuestionamos la autoridad de la palabra de Dios, sino que le confiamos en autoridades que no son confiables. Ahí te puse algunos ejemplos para que podamos ir completando. Por ejemplo, en primer lugar, confiamos en la cultura como una autoridad. ¿Sabes qué es lo que dice la cultura? Todos lo hacen así. Eso es lo que dice la cultura. En algún momento alguien va a escribir de acá 50 o 100 años, si Jesucristo no viene antes, sobre el tiempo este que estamos viviendo. Y el historiador se sentará y dirá, ustedes saben que en Carlos Paz, en el 2014, la gente hacía esto, hacía lo otro, hablando de como que la mayoría hacía ciertas cosas. Y muchas veces en nuestra vida hacemos muchas cosas porque lo hace la mayoría. Eso es la cultura. Nos vestimos de una manera, ¿por qué? Porque la mayoría se viste así. Con el tiempo, ¿qué pasa con la cultura y las mayorías? ¿Cambia? ¿Vos estás vestido igual que San Martín? Si entrara Faustino Sarmiento Don Domingo a una escuela hoy día, ¿qué haría? Se muere. ¿Sí? ¿Está? Y hace pocos años que pasó eso. Y si entrara Jesús como venía vestido en Galilea, muchas veces hacemos cosas porque todos lo hacen. O le damos crédito a verdades porque todas las dicen. Y Dios dice, eso no es una autoridad confiable. Dice que la palabra de Dios no va a pasar nunca. Va a pasar el cielo, la tierra, todo, pero la palabra de Dios no. Otra de las cosas o autoridades no confiables es la tradición. Ya no es que todos los hacen, sino siempre se hizo así. Ahí está la diferencia. Siempre se hizo así. Entonces, ¿por qué esto acá? No, porque siempre se hizo así. Y no se te ocurra cambiarlo. Y pareciera que le damos una autoridad a la tradición que en verdad no la tiene. Porque no es confiable la tradición. Porque hay un montón de cosas que así como la mayoría cambia, la tradición también cambia. Siempre digo que una de las cosas más enriquecedoras para un ser humano, mucha gente quiere viajar por el mundo para conocer lugares. Y es lindo, si has tenido la oportunidad por lo menos de salir de Carlos Paz y conocer Cabalango y Tanti. No estoy hablando de irme a las Bahamas, que estaría re bueno, pero digo, conociste otro lugar, ves la creación de Dios. Pero lo que más enriquece de un viaje, cuando uno puede y tiene la oportunidad de ir a otro lugar, es que hay veces que uno ve cuestionadas sus propias tradiciones y ves cuestionado un montón de cosas que vos decís, no, pero eso está mal. Está mal que un chino se siente así a comer. ¿Y por qué está mal? No, no está mal. Ellos lo hacen así. Y vos lo haces de otra manera. Si a nosotros hoy día nos sacaran de acá y nos teletransportáramos en un instante y fuéramos a una reunión en el África, una reunión de evangélicos que creen en Jesús, ¿vos te crees que te sentirías cómodo con lo que hacen? ¿Cómo van vestidas las mujeres? Y si en el mismo momento nos llevan a Japón o a Asia, no. Hay lugares que tienen tradición. ¿Está mal la tradición? No, pero cambia de un lugar al otro. Pero lo que no cambia es la palabra de Dios. Entonces no podemos confiar lo que hacemos porque siempre se hizo, porque todos lo hacen. En tercer lugar, la razón. Proverbio. Bueno, ahí te puse unos versículos, no los estoy leyendo por una cuestión de que me olvido. Proverbio 16:25, que dice que todo camino al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la Biblia. Hay veces que nosotros hacemos cosas convencidísimos de que está lo correcto, ¿sabes por qué? Porque lo razonamos y confiamos en nuestra razón. ¿Te ha pasado en alguna reunión de equipo de trabajo de la iglesia, con un ministerio, trabajando o decidiendo algo, y que te digan, no, pero esto es lógico que lo hagamos así? Ah, sí. ¿Y Dios tiene lógica? No, esto realmente tiene un costo razonable. ¿Ah? ¿Razonable para quién? No digo que Dios nunca nos pide, y esto es una gran verdad, nunca nos pide que abandonemos nuestra razón y nuestra lógica. Pero Él sí hace cosas ilógicas e irrazonables. ¿Se entiende? El problema está cuando nosotros vivimos una vida,
lógica y razonablemente solamente. Entonces, si no lo puedo razonar, si no pasa por mi lógica, entonces Dios no lo quiere para mí. ¿Y qué si Dios te está pidiendo algo ilógico? ¿Y qué si Dios te está llevando a un lugar que no resulta razonable? Lo que hizo la mujer cuando ungió los pies del Señor 48 horas antes de que al Señor lo mataran, rompió un perfume que valía ¿cuánto? Miles y miles, o sea, si lo tradujéramos hoy día, multipliqué el sueldo de un empleado durante 12 meses y ese era el valor de un frasco de perfume. Y ella lo rompió. ¿Era lógico? ¿Era razonable? No, o sea, ahí salió el tesorero y dijo, no, ¿cómo va a romper eso? Ahora, hizo lo que Dios le había pedido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es confiable, pero no la razón. Y por último, hay veces, y esto es lo que más a mí me entristece cuando lo veo en mi propia vida y aún lo veo en los demás, y es que confiamos en lo que sentimos. Y eso es literalmente abrir la tapa del horno y meterse adentro. Porque vivir la vida por lo que sentimos es vivir la vida lo más inmaduramente posible. Genaro, que está en manos de Walter, vive una vida por ahora por lo que siente. Siente hambre y llora. Y digo Genaro porque no veo otro más chiquitito, ¿no? Pero un bebé si hubiera, ¿cómo la vive a la vida un bebé? Tengo ganas de hacer algo y ¿qué hace? Pide permiso, pregunta dónde está el baño, no, lo hace. Tiene hambre, no le importa si está en el medio de la reunión y nosotros tenemos que guardar silencio. Empieza los gritos, quiere comer. Uno se extrañaría si un hijo hace eso, no, es lo normal. Ahora, no me lo imagino a Eduardo Soto gritando en un rato que quiere la mamadera. ¿Por qué? Porque ha avanzado en madurez. Ya logra controlar su hambre y aunque se sienten los ruidos del hambre que tiene, se aguanta, espera que termine la reunión, logró madurar. Ahora, es increíble cómo en algunas cuestiones naturales de la vida nosotros maduramos. Ahora, cuando se trata de vivir la vida, hay gente que dice, no, pero esto yo lo siento, Y vivimos la vida por lo que sentimos y no por lo que Dios dice en su palabra, que son dos cosas totalmente distintas. Me enamoré y no puedo dejar de amarlo o amarla. Y dice la Biblia, el amor es una decisión. Y aún yo tengo que estar en condiciones de controlar mi amor. Ojo, El amor a mí no me puede dominar. Un enamoramiento no puede dominar mi vida. Pero nos pasamos la vida viviendo así. Le damos autoridad a nuestros sentimientos. Entonces, no, ¿y por qué no viniste al grupo? No tenía ganas, no sentía de ir. ¿Qué te habló hoy a la mañana? No tenía ganas de levantarme temprano. ¿Vos te das cuenta de la cantidad de veces que decimos esto? Yo me avergüenzo. ¿Cuántas veces en la semana digo no tenía, no quise, cuando en realidad sé que debería haberlo hecho? Porque vivimos una vida confiando en lo que sentimos. Dios te dice, 2 Timoteo 3, 16, 17, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Toda la Biblia es útil para enseñar y reprender. Querido, dale autoridad a la palabra de Dios. Acepta la autoridad de la palabra de Dios. Cuando leas algo en la palabra de Dios, es palabra de Dios. No hay discusión. No importan tus sentimientos, no importa tu razón, no importa la tradición, no importa la cultura. Es lo que Dios dice. Vivir una vida de cristiano que sigue a la palabra de Dios es una vida radical, pero no por la unión cívica radical, ¿entendés? Lo radical significa porque estás haciendo algo totalmente opuesto a lo que hacen los demás. Hoy el mundo se está perdiendo porque le da
importancia a la cultura, a la tradición, a la razón y a lo que siente. Dios quiere que le des importancia a lo que dice la palabra de Dios. Y acabamos de leer que dice que la palabra de Dios es útil ¿para qué cosa? Para toda tu vida. Aceptá la autoridad de la palabra de Dios. Miren, no hay mayor tranquilidad para aquellos que trabajamos en el reino de Dios y por ahí tenemos que enfrentar o tratar con personas que necesitan de ayuda, y es tener como respaldo la palabra de Dios. Yo puedo sacar el libro del psicólogo fulano, este libro, lo otro, y dar un buen consejo, pero yo pongo sobre la mesa la palabra de Dios y se acabó la discusión. Si Dios dice que hay que hacer esto, ¿qué hay que hacer? Eso. Eso debiera reinar en tu vida. En segundo lugar, la Biblia va a cambiar mi vida cuando yo capture su verdad. Esto tiene que ver con lo que hablábamos el domingo pasado. ¿Quién estuvo el domingo pasado en la reunión? Muchos. ¿Sobre qué hablamos? ¿Cómo escuchar hablar a Dios? ¿Y qué lectura vimos? Sobre la parábola del sembrador. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer para captar la verdad de Dios, es recibir la palabra de Dios. Es cómo recibo la palabra de Dios. Ahí puse el pasaje que leímos el domingo pasado. Dice, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y la reciben con gusto. Está mal el versículo, perdón. Pero no tienen suficiente... pero no tienen suficiente raíz. Así pues, ¿qué dice? Oigan bien. ¿De qué hablamos el domingo pasado? Los distintos terrenos en donde puede caer la palabra de Dios, ¿sí? La que cae en el camino, la que cae entre las piedras, como en este caso, la que cae entre espinos y la agua, y la que cae en buena tierra. Te hago una pregunta, ¿qué tipo de suelo sos vos? ¿Qué tipo de terreno sos? Nosotros debemos recibir la palabra de Dios, decíamos el domingo pasado y ahí lo puedes completar, con una actitud abierta. Hablamos de ser open mind, mente abierta. ¿Somos un suelo en donde la palabra de Dios cae y da fruto? ¿Tenés patio en tu casa? ¿Alguna vez regaste? Yo riego poco. Eso sí. A mí se me secan todas las plantas, hasta los cactus se me secan a mí. Es terrible. Pero me ha tocado algunas veces, porque no crean que no hago nada en casa, remuevo la tierra, y vieron que cuando uno agarra la manguera y hay tierra removida, uno riega, ¿y qué pasa con el agua? El agua cae y es como que se chupa. Ahora, ¿has regado alguna vez un lugar por donde pasaron un montón de autos y estás duro? Vos regás y el agua, ¿qué hace? Corre, se va, y le das con la manguera así, querés hacer un huequito en la tierra y no podés. ¿Hacen huequito cuando riegan? Yo sí. Ahora, ¿qué tipo de suelo sos? ¿Ese duro, pisado, mente cerrada, o sos receptivo? Tenemos que recibir. Dice Hebreos 2:1, por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. Por eso la mejor manera para recibir la palabra de Dios, un consejo, es que tomes apuntes. Toma apuntes. Uno de los tantos consejos que podemos dar hoy, tomar apuntes. Ahora, ¿qué tipo de suelo sos? ¿Estás dejando, no quiero repetir el mensaje del domingo pasado, pero estás dejando que las preocupaciones de la vida te ahoguen? Cuando Dios te llama, disca el número de Emilce, disca el número de Martín, y Dios quiere hablar con nosotros. ¿Suena o da ocupado? Nosotros le echamos la culpa, ¿vieron? Es común ahora, llamás a alguien y dice, no me entró la llamada, y muchas veces hay razón, es cierto, hoy los celulares andan re mal, pero te aseguro que la ley de las líneas de comunicación al cielo están perfectas, porque el técnico que las mantiene es Dios mismo. El problema es que nosotros damos ocupados, porque estamos en otra. En segundo lugar,
para aceptar la verdad, yo tengo que leer la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, yo voy a aceptar la verdad, voy a capturarla. Dice Apocalipsis, dichoso el que lee este mensaje. Estoy dando consejos, yo creo que en mi vida los he escuchado millones de veces, pero te hago una pregunta. ¿Cuánto leíste de Dios esta semana? ¿Cuánto has leído de Dios? La palabra de Dios, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto has recibido de Él? En el grupo veíamos, creo que por lo que decía la guía en la semana, que muchas veces solamente leemos en los momentos que estamos con líos, ¿no? Cuando llegan los problemas a casa entramos a buscar dónde está la Biblia. ¿Sí? A veces nos cuesta encontrarla. Pero digo, siempre buscamos a Dios en los momentos que nos estamos quemando. ¿Dios habla en esos momentos? Claro que habla. Y sí, tiene siempre una palabra, pero es mucho mejor. Es mucho mejor prepararnos para los líos y no leer en los líos. Prepararnos para los problemas y no en el medio del problema estar gritando auxilio. Dios siempre estará a nuestro alcance, pero es mejor leer. Con respecto a la lectura, siempre me pasa lo mismo. ¿Quiénes llevan, siéntanse en libertad, más de, vamos a hacer así, 3 años de haberse entregado a Cristo? Levante su mano. ¿Quién hace más de 3 años que tiene al Señor en su corazón? Bien. Si hace más de 3 años que tenés al Señor en tu corazón, ya tendrías que haber leído por lo menos una vez la palabra de Dios. Si le dedicás media hora por día y menos, en 3 años te sobra tiempo. No quiero preguntar quién tiene 20 años de creyente, o 30, y que ya la podría haber leído varias veces. Tenemos que leer la palabra de Dios. En tercer lugar, para poder captar la verdad de Dios, tenemos que investigar la palabra de Dios. Investigo la palabra de Dios. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian, ¿qué dice? Día y noche. No está diciendo Dios que de ahora en más la nueva regla para leer la Biblia es levantarse temprano y a la noche. No, ahí está dando la idea. Alguien que dice que la estudia día y noche es que permanentemente está pensando en hacer algo con Dios. Yo lo dije el domingo pasado. ¿Cuánto hace que no te sentás con la Biblia y un papel al lado? ¿Cuánto hace que no te limitas solamente a leerla, sino a investigar un poquito más de Dios? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿Cuánto hace que no tenés una inquietud espiritual que se la trasladás a algún otro? A Google. Sí. Yo no soy el único que entro a Google y pongo unas preguntas medias raras, ¿eh? Así también es lo raro que me trae por ahí en Google, ¿no? Pero se ríe, claro, yo acepto mis miserias acá. Yo a veces entro a Google y pregunto, ¿cómo se hace una tarta o algo? Me toca hacer algo y lo tengo que averiguar. Pero hay veces que ni siquiera lo hacemos cuando tenemos que averiguar algo de la palabra de Dios. Y leemos y no entendemos y seguimos adelante y seguimos sin entender. Hay que investigar, hay que estudiar la palabra de Dios. Me puedo estar perdiendo mucho de lo que Dios quiere decirme. En cuarto lugar, yo tengo que recordar la palabra de Dios. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, dice Colosenses 3:16. Salmo 119:11 dice, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista. ¿Con qué? ¿Con qué? Con guardar su palabra. Esto es como una caja de herramientas. ¿Quién tiene una caja de herramientas en su casa? Es probable que si yo te pido que me hagas una lista de exactamente todo lo que tenés en la caja de herramientas, no te acuerdes. ¿Sí o no? No, porque Walter ayer me decía que le gustan las herramientas. A mí también. Por ahí uso una pinza cuando tendría que usar una pulsiana y otras cosas y armo unos líos de desastre. Pero me gusta tener herramientas. Ahora, muchas veces pasa que tengo que hacer algo. Yo no sé todo lo que tengo en mi caja de herramientas, pero ¿qué hago? Me pongo a trabajar y la abro. Y al abrirla, mira, esta me sirve, esta no.
¿Qué pasa si yo no compro herramientas? Che, está livianita esta. Me dicen, anda a reparar la canilla. Y llego a la canilla, listo, y la abro. Un destornillador Phillips y una pinza con la mitad. No puedo hacer nada. Esto es lo mismo que pasa con nuestra memoria. Mucha gente no le da importancia a memorizar la palabra de Dios y a recordarla. Pero es como agarrar y meter versículos en una caja de herramientas. Va a llegar el momento que vas a tener que cambiar un cuerito. Va a llegar el momento que se te va a pinchar una goma. Va a llegar el momento que vas a necesitar hacer algo y vas a ir a la caja de herramientas, que es tu mente. Ahora, el problema es si nunca metimos nada ahí, no vamos a encontrar nada. Acá sí, no voy a hacer levantar la mano, solo te lo hago para que lo pienses. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál fue el año que memorizaste por última vez un versículo? ¿Cuándo fue la última vez que conscientemente dijiste, me voy a aprender un versículo en memoria con el versículo y la cita? Esas son herramientas que guardamos en nuestra caja, que Dios las va a usar, las vamos a necesitar. Muchos cristianos andamos por la vida con una caja de herramientas muy vacía, muy livianita. Y si vos querés ser un hombre de Dios, si vos querés ser una mujer de Dios, que Dios te use, hay algo que Dios le pide al hombre de Dios, es que ande con su caja de herramientas a cuestas. El problema es que la caja de herramientas muchas veces la llamamos vacía. Vos querés ser un gran siervo de Dios, querés ser un gran adorador de Dios, querés tocar el órgano que reviente Carlos Paz, te gustaría que tengas la unción de Dios para tocar una guitarra, una batería, para poder dirigir, para estar al frente de los jóvenes, para hacer lo que sea para Dios. Esa caja tiene que estar llena, queridos, pero llena de la palabra de Dios, que sea útil. Porque saberte tu equipo de fútbol favorito, saberte todos los años en qué reinó cada presidente, saberte qué es lo que dijo la Cristina ayer, nuestra presidenta, y demás, lo podemos tener en la caja de herramientas, pero para hacer la obra de Dios no nos sirve. Quinto lugar, tengo que reflexionar en la palabra de Dios. Dice, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Si hay algo que nosotros debemos lograr, no es fácil, requiere mucho ejercicio de nuestra parte, es ejercitarnos el que la palabra de Dios esté permanentemente presente en nosotros. Eso es reflexionar, eso es meditar, eso es rumiar. ¿Vieron cómo las vacas? Saben que las vacas tienen dos estómagos. Primero arrancan el pasto, lo mandan a uno, bueno, no sigo porque... 4, sí, bueno, 4. Yo no, por eso no soy ni veterinario, pero sé que hacen con la comida algo que va y viene, pero mucho no. Pero ¿qué es lo que significa? Rumean. Mastican, vuelven, y lo tienen y lo vuelven. ¿Cuánto rumeas la palabra de Dios? Ninguna mujer se ofenda porque no le digo vaca, ¿está? ¿Cuánto rumias la palabra de Dios? Ahora, primero para poder reflexionar en la palabra de Dios tengo que hacer lo que decíamos antes. Bueno, por lo menos la tengo que leer. En segundo lugar, tengo que tratar de aprender algo, me anoto. Tercer lugar, tengo que tratar de recordarla. ¿Está bien hoy? Hoy está bueno. El otro día en el grupo un joven tuvo una buena idea. Hay un widget para los que tienen... vamos a dar una lección de tecnología. Los que tienen un celular con Android, podés poner un widget que te trae un versículo bíblico nuevito todos los días. Entonces, en la versión, en YouVersion, que es la Biblia en el celular, vos te podés levantar a la mañana y hay un versículo. Antes tenía que haber un hermano que mandara un mail, vieron y demás, ahora ya te lo hace solito. Y es un widget, ¿qué significa? Es una vista del celular que vos simplemente corres con el dedito así. Yo tengo un sobrinito que tiene 2 años y ya sabe hacer esto. Maneja el celular mejor que cualquiera de nosotros. Hace así y ya puedes tener el versículo. Está bueno eso. Está bueno. Tendríamos que tener un widget acá, ¿no? Para tenerlo en la mente. Pero digo, tenemos que estar pendientes de lo que de la palabra de Dios. En la antigüedad, a los chicos le iban escribiendo la Biblia en los postes de las casas y en las puertas, y
y se la iban poniendo a la altura a medida que iban creciendo. ¿Sabían eso? Y es más, hasta en la ropa llevaban escritos los versículos de la Biblia y algunas palabras de la Torá. Porque Dios había dicho que a medida que vayamos creciendo, nosotros a nuestros hijos les tenemos que ir dando la Biblia, ¿cuándo? ¿A la noche cuando se van antes de dormir? No, dice cuando andes en los caminos, cuando salgas de viaje, cuando entres, cuando salgas, la palabra de Dios permanentemente. Si yo voy a tu casa, ¿puedo advertir que la palabra de Dios está presente en el lugar? Si yo voy a tu pieza, ¿qué frase tenés pegada en la pared? ¿La de Marx, la del Che Guevara o la que dijo Dios? ¿Lo que dijo Justin Bieber? ¿La foto de, no sé, alguna otra cantante pop? Si voy al baño de tu casa, tenés una frase de un escritor famoso que yo no digo que esté mal, pero digo, ¿con qué me empapo todos los días? ¿Me estoy lavando los dientes y estoy leyendo lámpara es a mis pies tu camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? ¿Estoy leyendo eso o estoy leyendo una frase que está muy buena, pero que no es palabra de Dios? ¿Se respira la palabra de Dios en tu hogar, en tu pieza, en tus cosas? Yo agarro tu celular. ¿Qué tenés como fondo de pantalla? Si entro al historial de tu internet. Ustedes saben que todo lo que hacía en internet queda grabado, ¿no? Ir a pantalla de incógnito o darle borrar al historial, no borra el historial de tu computadora. Te aviso por las dudas. Y es más, el proveedor de internet tuyo sabe exactamente dónde navegaste, cuántos minutos, y lo tiene registrado y guardado legalmente por más de 2 años. Para que lo sepa, por la duda, porque si a Jesús se le ocurre hacer un juicio, va al proveedor de internet y lo busca y lo encuentra. Aunque no le hace falta. ¿Qué se evidencia en mi vida? ¿Que reflexiono en la palabra de Dios todo el día o estoy en la mía? Y hay veces que después lloramos, Señor, habla. ¿Cómo te voy a hablar? Dice Dios. Si mi palabra en tu vida no está ni presente. Si no estoy. Hay un puente de reflexión que ustedes tienen allí, basado en Josué 1.8, que ya lo leyó Celina. Dice, repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialo día y noche, de manera que puedas actuar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Querido, no encuentro otra manera de decírtelo y Dios tampoco la encontró, solamente repetir y repetir y repetir. Hagamos cursos, capacitémonos, dediquemos horas a leer libros, a hacer seminarios. Nada de eso tiene de malo, pero minuto que invirtamos en la palabra de Dios va a tener mucho más rédito que cualquiera de esas cosas. No está bueno que llenes tu vida y ocupes permanentemente en hacer cosas que pueden enriquecer tu sabiduría, tu habilidad para hacer negocios o para tu profesión misma. Invertir en la palabra de Dios es invertir para la eternidad. Cuando Dios dice que hagamos tesoros en los cielos, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que hago un curso sobre algo técnico de mi profesión o que invierta en conocer más de Dios y sus principios? ¿A vos qué te parece? ¿A dónde hago tesoros en el cielo? El puente de reflexión que te habla ahí, y que no lo tienen en su bosquejo, pero sí está ahí en la pantalla ahora, avanzamos uno más, es, dale clic hasta que se complete, ¿vale? Es un poco algo que lo voy a pasar rápido, lo hemos hablado en algunas oportunidades, en capacitaciones. Yo tengo que lograr ir a la palabra de Dios, hacerle las preguntas correctas al texto que estoy leyendo, para poder entender quién lo escribió, a dónde lo escribió, para quién lo escribió, qué quiso decir, encontrar el principio eterno por el cual Dios me quiere hablar, porque la Biblia dice que todo lo escrito a mí me sirve, y lo tengo que tomar, lo tengo que trasladar y traerlo a mi vida. Ese es un proceso que se aprende. No sale automático. Porque si yo no cumplo algunos requisitos esenciales, agarro la Biblia y le hago decir cualquier cosa. Por eso, de hecho, tenemos gente que aún dice que basado en la Biblia hace atrocidades. Para esto la Iglesia ofrece programas para estudiar la Biblia. Si estás yendo a un grupo pequeño, estamos estudiando la Biblia toda la semana. Dictamos clases regulares todos los meses para crecer
para que vos puedas avanzar. Damos seminarios, de pronto vamos a tener en breve otros. No pierdas oportunidad que tengas de estudiar la palabra de Dios para que el puente de reflexión, el que vos puedas hacer y de aplicación en tu vida se cumpla. Y por último, para terminar, yo dejo que la Biblia cambie mi vida cuando en realidad aplico sus principios. Es tan fácil decirlo y tan difícil hacerlo. Juan 13:17 dice, si entienden estas cosas, háganlas y Dios los bendecirá. Dice Santiago 1:22, no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué dice? ¿Qué significa llevar la Biblia a la práctica? ¿Y por qué nos cuesta tanto? Yo estoy seguro que a todos los que estamos acá, si yo te hago acordar de que la Biblia dice que si en tu familia Dios no tiene el primer lugar, tu familia tiene asegurado el fracaso. Si vos sos un hombre de la casa y no estás cumpliendo tu rol de sacerdote espiritual, llevando a tu familia a conocer a Dios, a los pies del Señor cada día, no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas, por lo tanto también vas a recibir algo de acuerdo a lo que estás haciendo. Ahora, ¿lo sabemos? Sí, pero no lo practicamos. Nos cuesta. La intención del mensaje de hoy es que podamos seguir la palabra de Dios, pero para que la podamos poner en práctica. Hay un pasaje que yo no lo coloqué allí, ni tampoco está en la pantalla. Si quieren acompañarme en la lectura, lo pueden hacer, busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 5. Quiero que entiendas, este versículo me lo leí primeramente para mí, esta semana. Hebreos 5:11, en la nueva versión internacional, dice así. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes los que le entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, dice el escritor de Hebreos, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y el primer versículo del capítulo 6 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales de Cristo, avancemos hacia la madurez. Querido, ¿seguís con leche? Ninguno de los adultos hoy al mediodía se le hace agua a la boca si te muestra una mamadera llena de leche nido, con 2 cucharaditas. A Genaro sí, capaz todavía, ¿no? Aunque ya debe comer su asadito Genaro, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no te llena un vaso de leche, querido. ¿Vos podrías vivir con leche? Un bebé vive con leche, pero vos no. Te hago una pregunta. ¿Por qué si en lo físico nos acostumbramos a comer rico y hasta nos gusta ponerle condimento y salarlo y a veces se nos va la mano en la sal y comemos de más y pagamos las consecuencias? Pero digo, si eso lo hacemos con lo físico, qué bueno sería estar gordo espiritualmente, comer en serio. Pero hay gente que vos le planteás la palabra y me avergüenza, no tienen ni idea de lo que Dios dice. Y el escritor de Hebreos dice, ¿saben por qué? Porque le entra por acá y le sale por acá. Lo dijo de otra manera, ¿no? Pero dice, les quiero dar leche, les quiero dar comida y resulta que no tienen ni dientes todavía. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Estás dejando que Dios transforme tu corazón?
hay que llevarlo a la práctica, hay que ponernos en práctica. Se resume en esto el mensaje de hoy. Si nosotros hacemos un hábito el leer la palabra de Dios, tenemos el éxito garantizado. Ojo, no el éxito a lo que dice el mundo, el éxito a la manera de Dios. Pero está asegurado. Cuando llegues al cielo, Dios dirá: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Me escuchaste? ¿Intentaste cumplirlo? ¿Es fácil hacerle caso a Dios? No, querido, no es fácil. No te creas que esto es, ay, ahora voy a leer la Biblia y todo lo que me diga Dios va a estar de 10. No es porque Dios sea malo, sino porque nosotros somos medio. Ahora, vivir esa vida anhelando lo que Dios quiere de vos y tratando de cumplirlo, es una vida que paga dividendos celestiales. Es una vida que paga éxitos divinos. Yo quiero vivir esa vida. ¿Vos? Hay una sola manera: siguiendo su palabra y desarrollando el hábito de estar cerca de Dios. Acá no tiene que ver que vengas a la iglesia, que seas el súper espiritual y demás. Tiene que ver con que estés a solas con Dios. Nuestra iglesia llegaría a muchísimos más lugares. Podríamos avanzar y crecer si cada uno de nosotros viviéramos más cerca de Dios cada día con su palabra. Oramos al Señor. Padre, en esta mañana, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Dios, perdona nuestra inmadurez espiritual. Señor, perdónanos porque muchas veces todavía estamos con la leche espiritual, porque no somos capaces de entenderte. Señor, abrí nuestro entendimiento. En esta mañana te pido que si hay alguien aquí que se haya dejado estar de tu palabra, que hoy puedas, a través de tu Espíritu Santo, tocar su corazón y que tenga anhelo de estar en tu presencia. Señor, crea en nosotros el hábito de leer, de escucharte. Queremos vidas de éxito, Señor, de éxitos a tu manera. Oh Dios, obra en nosotros. Queremos conocer tu voluntad, queremos escucharte, queremos ser tierra fértil. Ayúdanos a tomar las decisiones que tenemos que hacer. Aceptamos la autoridad de tu palabra. Vamos a hacer, Señor, todo lo posible por captar esas verdades y llevarlas a la práctica, porque sabemos, Señor, que en eso hay promesa de bendición de tu parte, y eso queremos. Derramala en esta mañana, en este lugar, y a cada uno de aquellos que te busquen sinceramente de corazón. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Amén.